Pues buenas tardes, queridos telespectadores del programa Las Aceñas. Hoy tenemos aquí un monográfico sobre medio ambiente. Pero no vamos a hablar del medio ambiente general, ni la COP25, ni cosas de esas, no. Vamos a hablar del medio ambiente del pueblo, de la comarca del Alto Guadalquivir, de los pueblos que nos atañen, de lo que nos rodea. Ese es el tema que me gustaría que hoy tocásemos. Para eso tenemos aquí a tres compañeros que son especialistas en medio ambiente. A Javi ya lo conocéis, Juan lo conocéis, y Natalia, que es otra amiga nuestra, compañera que también es bióloga y conoce bastante bien el tema de medio ambiente. Por desgracia no ha podido estar con nosotros Miriam porque por otras causas ajenas a ella pues no ha podido venir y no ha podido asistir a esta reunión, pero vamos, también estaba previsto que estuviese. Estas reuniones, como ya os comenté en uno de los programas de Las Aceñas, van a ser normalmente pues van a ser asiduos porque queremos ir tocando estos temas monográficamente y bueno, pues darle un poquito de visibilidad en el pueblo, con nuestros espectadores y sobre todo para el pueblo, sobre todo también para las entidades locales que vayan un poquito también pues cogiendo un poco las ideas que desde aquí queremos transmitir, que nosotros somos el pueblo llano y bueno, pues queremos transmitir qué es lo que vemos y qué soluciones podemos aportar al medio ambiente. En fin, como he comentado anteriormente, con nosotros está Javier, Juan y Natalia y teníamos una serie de temas sobre los que queríamos hablar. Son temas, como he dicho anteriormente, todos de que atañen prácticamente a nuestro pueblo. Entonces, por tema, y no que sea por importancia, sino simplemente por el hecho de tocarlos, pues queríamos hablar de la problemática ambiental del río Guadalquivir, a su paso por Villa del Río, por Pedro Abad, por Montoro, en fin, por toda la comarca. Después queríamos también hablar, y ya he dicho que no es por importancia, sino porque así coincide, de la contaminación atmosférica y ambiental que tenemos en los distintos pueblos de las comarcas del Alto Guadalquivir. Queríamos hablar un poquito de la biodiversidad y el cambio climático en nuestra zona. Y por último queríamos tocar un poco las políticas locales en medio ambiente. Esos son los 4 temas que tenemos que ver y no tenemos el tiempo justo, el tiempo de 15 minutos por cada tema, 10 minutos por cada tema. Así que si os parece, os voy a lanzar, ya a ellos les pasé el guión y os voy a lanzar la siguiente pregunta. La problemática ambiental del río Guadalquivir, que tenemos, pues, como todos ustedes saben, una erosión impresionante, los riegos que tenemos que ver cómo van, cómo no van, los vertidos, la contaminación de los nitratos que hay, las aguas sin depurar, en fin. Quiero preguntaros, ¿vosotros creéis que el organismo de Cuenca está haciendo bien su trabajo? Me refiero a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Juan, dime tú. Bueno, pues el organismo de Cuenca, Confederación, pues ya sabemos un poco cómo funciona. Podemos interrumpirnos todos, ¿eh? Por supuesto. Yo, sin entrar en regadíos, sin entrar en aprovechamiento, lo que veo, el problema que existe en el Guadalquivir es la inversión de caudal. Si el río Guadalquivir, lo lógico en nuestro río, en el sur, es que en invierno llevase bastante agua y que hubiese una época de poco caudal en verano, y todos los que conocemos, los que nos asomamos al río, vemos que es todo lo contrario. Si alguien se acerca ahora al Guadalquivir, el caudal es mínimo, y la mayoría que viene de aguas residuales y luego en verano pues te acercan el mes de agosto y el viene un vendaval. Por lo tanto, los organismos ya, como río vivo, como desde el punto de vista de la biodiversidad, ha muerto. Eso ya lo habían comentado, lo han comentado también algunos de los especialistas de la universidad, han dicho que el río está muerto. Vamos, el río está muerto, en ese aspecto está muerto. Luego, y teniendo en cuenta también que los arroyos tributarios que vienen por la campiña vienen con una cantidad de nitratos tremendo de la agricultura, y los que vienen por el norte, que podían traer un poco más de vida, están domesticados, porque creo que el Corcomé es el único tributario más o menos por el norte que entra medio limpio, sin tocar. Medio sin tocar. Pues sí. No se ha represado, porque Jándula, Yagua, Martín Gonzalo, Bembesas, todos entra. Con lo cual, el desove también de especies piscícolas en la cabecera de esos arroyos tributarios en Sierra Morena también es nula, o sea que por esa parte también. Y yo respecto a la biodiversidad, ya te digo,
lo veo difícil de recuperar, a no ser que empezamos como los cauces del norte de España, del País Vasco, de Cantabria, que muchos cauces pues se están volando. Tal y como suena la palabra, las presas de los cauces por inservibles. Hay muchas presas, sobre todo las que están en el río Guadalquivir, que hoy en día, al día de hoy, son inservibles, están colmadas de sedimentos, y lo ideal sería pues reventarla, volarla y dejarle al río su caudal normal. Caso, por ejemplo, como la de San Julián. La de San por Julián, ejemplo. o la de Villafranca, o incluso la de Alcalá de Guadaira, sí, ¿no? Que siempre nos cuenta la historia, Fernando, cuando nos cuenta la historia de los esturiones, aquí han subido esturiones y han subido anguilas, y hoy en día pues ese tránsito de organismos no se puede dar. Natalia o Javi, cualquiera de los dos, ¿qué pasa con las cubiertas vegetales? ¿Por qué viene el río? ¿Cómo viene? ¿Tiene que algo que ver las cubiertas vegetales o cómo lo veis vosotros? Bueno, yo desde mi punto de vista probablemente sí, porque si falta la cubierta vegetal de la ribera, del cauce, y seguramente porque los cultivos invaden la zona de la ribera o se acercan demasiado a la policía de agua, a la zona de policía de agua. Invade la policía del agua o incluso... sí, toda la zona de policía de agua, hasta el cauce prácticamente. Pues el problema, por ejemplo, en la Sierra de Córdoba, Sierra Morena, que tiene una pendiente bastante acusada, en los arroyos, pues lo más seguro es que haya una serie de una erosión, ¿no? Entonces van todos los sedimentos al agua, o simplemente cuando hay una escorrentía, pues se lleva también a los márgenes fluviales, ¿no? Dice que hay 70, dicen que son 70 toneladas, bueno, 50, vamos a poner, 70 es lo más, 50 toneladas por hectárea a la que se pierden por erosión en el Alto Guadalquivir. Al año. O sea que estamos hablando de una barbaridad, que bueno, por eso están las plazas formatadas, por eso viene el río como viene, por eso viene pues todo como viene. ¿Tú qué piensas, Javier? ¿Tú todo eso? Hombre, a ver, un grandísimo problema que tiene el Guadalquivir, lo habéis comentado, aparte de la inversión del agua, evidentemente es la erosión que arrastra, pero debida al mal uso de la tierra. Me contaba en un viaje, un americano vino experto en agricultura y todo eso, y se sorprendió muchísimo porque cuando veía el Guadalquivir veía marrón. marrón. Y decía, un río marrón, es chocolate. ¿Y esto cómo es? Entonces le expliqué tal y cual. Entonces estuvimos dando una vuelta y estuvimos dando vueltas por los olivares. Decía que eso en Norteamérica se empezó a hacer en los 70. Metía la grada, pues allí la revolución del tractor empezó un poquito antes. Por desgracia, y empezó. Y hicieron cuentas tan sencillas como decir: a ver, el tratamiento que se está haciendo, ¿cuánto nos cuesta a los demás? Al Estado, al cómputo general. Entre la tierra que se va, la pérdida de agua y el envenenamiento del agua, no nos olvidemos que los de los nitratos tiene tarea, eso tiene tarea. Que la gente que trabaja en calidad de agua ha puesto un baremo, ha puesto una raya y dice, bueno, aquí. ¿Por qué? No es porque por debajo no esté contaminado, sino porque han puesto un baremo arbitrario y dice, bueno, aquí no muere mucha gente, de aquí para arriba y para abajo no parece que sea demasiado malo. Es malo, pero no es demasiado malo. Bueno, pues llegó el Estado en Norteamérica, como está más o menos centralizado, y dijo, señores, a partir de ahora las reglas son estas. Y eso es lo que particularmente he hecho en falta, la regulación. No por ser agricultor puedes hacer lo que quieras como quieras. Se empezó a barajar en la Universidad de Sevilla, se empezó a barajar varios conceptos. Uno de ellos era me parece que era ingeniero agrónomo, lo que llevaba, no me acuerdo cómo se llama el hombre. Empezó a barajarse la posibilidad de que el mal uso del terreno no tiene por qué repercutir económicamente sobre lo demás. Por ejemplo, una escorrentía, llega al río, se colmatan los pantanos o las carreteras. ¿Qué lo ha pasado? La carretilla está aquí de entrada, el barro. ¿Quién ha venido a arreglarla? Diputación. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pagarlo yo? Claro. ¿O tú? ¿Por qué tenemos que pagar los dragados? Que eso otra. Vale, eso es otra. Eso es, el río tiene que estar dragado, limpio. O no. Eso es otra. Y luego, anteriormente habéis comentado una cosa, y a mí me gustaría introducir un concepto. La vega, salvo en algunos casos la vega del Guadalquivir, como comentaba Fernando, hemos vivido de espalda al Guadalquivir. Yo soy de Jaén, nacimiento de Guadalquivir. La sociedad vive de espalda al Guadalquivir.
El Guadalquivir es un mero tránsito de agua para regar. Se acabó. Ya está. Hemos perdido la cultura del río. Me parece que hasta los 70, los 80, los 90, yo que de eso, se navegaba hasta arriba y se pescaba. Y se bañaba. Y se bañaba. Y se bañaba. Y se Playa. Es lo importante, Y se había playa. Y se Y bañaba. había un montón de cositas que decías, coño, es que... Pero hemos perdido esa cultura del agua. Vivimos de espaldas al río. Y el río simplemente es para que los polígonos industriales viertan, que se lo lleva el agua para abajo, que no se ve, y es un mero tránsito de agua que pasa por allí, mata la manguera, saca agua. Y ese concepto de que simple y llanamente es una herramienta va en contra de nuestro patrimonio histórico, natural, lo que quieras, y lo hemos perdido completamente. ¿Cómo se recupera? Joder, tiene tarea para recuperar eso, tiene tarea. Los alpechines y todos aquellos residuos que se suelen tirar cuando aprovechan que hay una lluvia o que hay cualquier intensidad, aprovechan y pum, se suelta aquí todo lo que se pilla. Protestamos mucho, hablamos mucho, pero no llegamos a ningún sitio. ¿Qué pensáis vosotros que puede hacer la Confederación Hidrográfica? Porque el CEPRONA es un organismo que se dedica a decir, esto está aquí, hay aquí una denuncia, y se presenta una denuncia, pero nada, no se sabe más nada. Eso se pierde en un juzgado y punto en paz. ¿Qué pasa con eso? Es fácil. ¿Qué pasa? Cumplir la ley. Cumplir la ley, pero es que resulta... El hecho, Paco, es que los vertidos que van al Guadalquivir, la mitad de los vertidos o de la contaminación del Guadalquivir se conoce. Más de la mitad, digamos. Se conocen los que están haciendo el daño. Exactamente, los que están Eso. haciendo políticas de control o de prevención. Más de la mitad no se conoce o no se quiere conocer o no está legalmente constituido en el papel y tal. Pero sí saben que hay vertidos. O sea, y legalmente también existen las leyes para que se hagan cumplir una serie de controles, una serie de medidas de prevención. Pero si no se hacen cumplir, pues ese es el problema, ¿no? Hay un montón, hay más de la mitad de las empresas y de las industrias que vierten productos contaminantes al Guadalquivir y a los arroyos y no se están así sobre el papel y sobre los planes, digamos, sobre los estudios de la Confederación salen que hay esos vertidos, pero o no se investiga o no se quieren sacar a la luz. ¿Y qué soluciones, Entonces- qué soluciones Mira. podíamos... Mira, la solución la tiene la sociedad, ni confederación ni nadie. Ya, Es decir, yo entiendo eso. es decir, Sí. yo tengo una almazara, por ejemplo, en un arroyo tributario del Guadalquivir, y a mí me meten una sanción por vertido, por echar el perchín al río, suponer, no sé, 10.000 euros, ¿no? Y yo digo, ¿cuánto me cuesta depurar o no tirar esos vertidos o llamar a una empresa que se lleve esos vertidos a un sitio? 20.000. Mi multa por cuesta tirar la esto mitad. es mucho menos más leve que lo que me cuesta quitar el marrón este, como la uralita, ¿no? Claro, igual. Y traerme un tío que me quite un paño de uralita me cuesta más que enterrarla bajo tierra, ¿no? Efectivamente. Pues con ese vertido exactamente lo mismo. El concepto que se introdujo. Entonces, ¿qué solución? Se introdujo. Pues la solución a la sociedad. Muchas veces nos culpamos a la sociedad. El peso que tiene el ciudadano como tal, muchas veces no sabemos el peso que tenemos. Es decir, te pongo el ejemplo de la publicidad. Tal empresa vierte vertido, se descubre que es tal empresa. Vamos a publicitarla. ¿Qué empresa es? En vez de denunciarla, que la administración dé nombre y dé sello de la empresa, para que todo el mundo sepa cuál es la empresa que está contaminando el río Guadalquivir. Cuando tú tengas, a la hora que el ciudadano tiene la opción de decidir en un centro comercial qué comprar, o este aceite, o este pan, o este vino, pues yo tengo la opción de la publicidad negativa respecto a esa empresa que está actuando de manera negativa. Eso se hace ya en muchos países que nos llevan ventaja en esto, Sí, el norte de Europa y demás. Nosotros estamos en camino, pero es una de las opciones. El ciudadano es el que tiene que hacerse responsable a la hora de hacer un gasto, qué empresas son las que, y que se haga público. Es que no sabemos qué empresas son, no se hace público. Confederación, después- es curioso ver los informes de Confederación y ver los informes de, por ejemplo, un programa de voluntariado que anda Río, que depende de la consejería, Sí. pero que lo hace gente a título propio, asociaciones, sí, sí. muy distinto los resultados que sacan de Río, los sacan. Lo sacan de ellos, claro. Es tremendo. Canta. Claro. Fatal. Bueno, yo quería deciros otra cosa ya para terminar del tema de del río, porque vamos a dedicarle el tiempo que hay que dedicarle.
Esto de que la gente se meta en lo que es la policía de agua del río, eso, como lo veis vosotros, yo no sé, yo es que veo muchas veces que digo, pero esto cómo es posible de que una persona pueda meterse aquí en esto y meterse aquí y labrar hasta el mismo cauce del río y quitar el bosque de ribera o quitar el fotobosque que hay ahí o quitar o los arroyos o con un pozo de sondeo a la misma vera del Guadalquivir, y eso se permite. Yo es que esto no lo entiendo. Yo estoy por no sé si de alguna manera hacer alguna plataforma o algo donde se le escriba a la ministra diciéndole, mire usted, todas estas cosas se están cometiendo en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. ¿Qué pasa? ¿Esto no hay medidas? ¿No hay nada? Pues sí que hay medidas. Y además no se pueden hacer si no se permiten de parte de la administración. Si es que la administración no puede permitir eso. Claro, la administración no puede permitir eso. Si están hechas porque lo han permitido, o una vez hechas, pues han pasado por encima y lo han dejado estar. Porque es que no se puede hacer cualquier cosa en la zona de policía. Te pongo un ejemplo. Hace 3 años vamos a hacer una reforestación con árboles en la zona de policía, en la zona pública de un cauce, de un río en cuestión. Hay que solicitar, no sé si lo saben, hay que solicitar un informe. Escribimos, tal día vamos a plantar tantos chopos a la vera de tal arroyo. Mandamos el informe por si se persona el que tenga que personarse. El guarda de Confederación, quien sea. No se persona nadie. Reforestamos, aquello pasa, al mes y medio nos llega una carta de Confederación que teníamos que abonar 70 euros por cada árbol. Por gasto administrativo. Porque ellos habían recibido una carta, tenían que ver dónde y nos han contestado que sí podíamos hacer la reforestación, porque teníamos que juntar la especie, la variedad de chopo que íbamos a sembrar, que era la misma, que era por esta taquilla de los mismos individuos que estaban en ese cauce. 70 euros. Lógicamente no lo pagamos. Claro. Estamos. Pero que tú tienes que pagar, si plantas un árbol al lado del río, tienes que pagar un dinero. Pero si tú ocupas el espacio público de policía para sembrar mar, alfalfa, no lo tienes que pagar. Mira, yo el ejemplo que quería ponerte, y tú que eres el que vive aquí, tú eres el que me va a contestar. Aquí tenemos un puente sobre el arroyo Corcomé, que es el que llega hasta aquí, hasta Rabá del Paraíso, y que separa la Fuensanta de Villa del Río. Ese puente, hasta hace 14 años, no tenía por debajo cemento para eso, y subían los peces a desovar, los barbos, las bogas, bordallos, subía todo a desovar. Yo no sé quién permitió la obra, quién hizo la obra, que cementaron el puente y ya no pueden subir, porque el salto lo ha permitido la Confederación, lo ha permitido el Ayuntamiento, aquí lo ha permitido todo el mundo, pero los peces no suben a desovar y se quedan ahí. ¿Qué hacemos con eso? Cuéntame, ¿qué hacemos con eso? Ayuntamiento de Montoro, al guarda de Confederación, no al guarda, que el guarda es simplemente un mandado, al presidente de Confederación Hidrográfica de Córdoba, que se enteren, o de qué. Vuelvo a insistir, es un problema de concepto base. El río es para llevar agua. No se estima o no se valora un río vivo. Es un río vivo. Entonces, para tomar una serie de decisiones, los ingenieros de camino y puertos, como tu hijo. Estos son no se van a fiar de lo que dicen 4 peludos, de estos que dicen que los peces desoban. No, claro, tienen un concepto pues productivista del río. Y hasta que no se incorporen otros valores, no se va a poder hacer absolutamente nada. Si tú vas a llegar el cemento y tú llegas y dices, joder, pero es que todos los peces, no sé qué, pájaros, los peces, claro, los pájaros, los anfibios, y las puestas, y no sé qué. Y te miras así y dices, ya está el hippie este desgraciado. Cuando en realidad, vuelvo a insistir, el río es un ente vivo. Eso sí. Y solamente se tiene cuenta para transporte de agua. Y, si hay suerte, para carpa. Este es un tema que también había que hablar mucho, porque alguna sociedad ponga un embarcadero, porque o ponga un embarcadero, que es lo más importante. Bueno, vamos a ver. Un momento, Paco. Venga, dime, que yo ya que estamos hablando del Guadalquivir y de la Confederación Hidrográfica, yo creo que, y dado que no se debe quedar todo solamente en palabras, comentar que el 25 de enero salió para plazo de consulta y participativa
los esquemas de los temas importantes sobre la planificación de la política de agua del Guadalquivir. Sí. Y está abierto hasta el 24 de julio. O sea que no estaría mal abrir una especie de consejo, una especie de asociación o un escrito. Y también leerse y hacer algunas enmiendas sobre todo lo que hay un proyecto que viene al hilo de esto. Hay un proyecto que se llama Bosques Maduros, un proyecto precioso. La Junta no está colaborando mucho, está colaborando más otro aquí vamos a desollar a Torquente. otras comunidades autónomas. Y ese proyecto este año empiezan a valorar bosques maduros de estructuras lineales, porque los bosques maduros lo hacen en bosques muy vírgenes. Comentando con el director del proyecto, que entre el tramo entre Marmolejo y Montoro, aunque Montoro tiene menos, el tramo de Marmolejo y el río, que es zona de especial interés comunitario, etcétera, se comprometió a visitar la zona y a valorar la posibilidad de establecerlo como bosque maduro. No es una medida de protección, pero es una referencia. Una vez que tú empiezas a trabajar sobre zonas protegidas, el problema está en que las zonas protegidas, los márgenes, están protegidos, pero lo de dentro no. Es que el agua, lo que no se ve, lo que hay por debajo del agua, no existe. La legislación es muy vaga. Lo que hay debajo del agua, la capa de superficie, y luego lo que hay dentro ya. Eso es. Vale, ahí lo que dice Natalia es muy interesante. Llegar y decir, bueno, a ver, elegir por zonas que están completamente reventadas, esas evidentemente no se va a poder hacer nada, porque recuperar eso pasan siglos. Pero zonas que tengan una valoración positiva, una valoración buena, o puede evaluar o puede avanzar hacia un sitio, porque esfuerzo sobre esa zona. Pero vamos, volcarlo a saco. Y una de ellas es Marmolejo hasta Montoro. Luego hay una parte en Villafranca y todo eso. Un tramo que está bien conservado. Pero fijaros lo que hicieron en Córdoba, esa bolafia, todo eso se ha puesto que es una pasada. Sirvió una pasada. Y no daban un duro a nadie por eso. Los sotos y los bosques de ripera se recuperan muy rápidamente. Muy rápidamente. Además, una zona de Marmolejo, entre Marmolejo y Villarrío, una zona de transición de comunidades riparias. Porque Marmolejo tiene el freno, la ferneda, la sauceda, y justamente entre Marmolejo y Villarrío cuando empiezan ya las choperas, el álamo. O sea, el freno es sustituido por el álamo blanco. Y es la zona justa de transición de Guadalquivir. Yo creo que la idea deberíamos de estudiar eso un poquito mejor, y si hay que hacer alguna... Hacer una incorporación, una señalización. Sí, estudiar esas ideas con las personas que decidamos, porque esto, como tú dices, hay que hacerlo en la sociedad, esto no lo hace nadie, nosotros. Es decir, nosotros, y hacer un grupo de personas y sacar la solución. Bueno, vamos.